cansado, triste, hoy puede ser el nuevo camino hacia la libertad, porque dice la palabra, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién quiere ser libre hoy? Amén. Así que vamos a sacar nuestra Biblia, saca tu Biblia, vamos a ponerla bien en alto. Sácala si la traes en papel, así como yo, si la tienes en digital, como la traigas. Vamos a hacer nuestra ya conocida declaración bíblica. Por cierto, aprovecho para saludar a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a nuestra familia extendida, a todos los que por ahí nos dejan sus comentarios. Gracias. También los amamos, no porque estén del otro lado, no quiere decir que no los amemos. Es un privilegio poderte compartir ahí desde donde estés. Sé que hay gente que nos ve desde el otro lado del mundo. Sé que hay personas que nos siguen fielmente a través de las redes sociales. Gloria a Dios por la tecnología, porque podemos romper fronteras, podemos llegar a otros lugares. Amén. Así que si ya tienes tu Biblia bien en alto, ponla bien en alto. Si ya la tienes, arriba de tu cabeza, que es donde pertenece, porque nuestra cabeza, ¿quién es? Cristo, la cabeza de este lugar. Así que vamos a declarar: esta es mi Biblia y es la palabra de Dios. Es única, fiel y verdadera. Abro mi mente y mi corazón para que perfeccione, afirme, fortalezca y establezca mi vida en el nombre de Jesús. Y todos decimos el más fuerte amén que tengas, y todos decimos amén. Así que dale un fuerte aplauso al Señor nuevamente, porque hoy vas a recibir palabra de Dios. Qué alegría verte esta mañana. Quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Alguna vez alguien aquí ha tenido algo que soltar? ¿Algo que amabas profundamente? ¿Alguien ha tenido que soltar algo? ¿Vieron sí, todos alcanzaron a ver el video que pusimos al principio? Todos aquí han tenido que soltar algo. Por ejemplo, puede ser un hijo que se fue de casa. Yo recuerdo, me viene a la mente una historia de cuando un hijo nuestro se fue de casa. Me acuerdo perfecto, él se llama Omar, pero le decimos Coco. Y recuerdo que él llegó ya a la mayoría de edad, decidió irse a estudiar a otro lado y de pronto pues decidió irse. Y cuando tuvimos que despedirlo, cuando se fue de la casa, nunca voy a olvidar, nosotros tenemos una persona que nos ayuda en casa, que se llama Almita, que por cierto ahorita está en otro lado, anda de vacaciones. Pero bueno, esa Almita pues fue una mujer que crió a Coco desde chiquito junto con la pastora. Y me acuerdo perfecto que cuando Coco decidió irse de la casa, porque ya tenía que volar, ya creció, no voy a nunca olvidar ese grito que pegó ella. ¡No, mi Coco! Más o menos así. Ya la traté, ya la spoileé. Pero nunca voy a olvidar, porque soltar no es fácil. Soltar algo que amas no es fácil. Quizás ahorita hablo de una persona. ¿Cuántos hemos ido al aeropuerto y hemos tenido que despedir a alguien que quizás va a irse por una larga temporada? Y nos duele quizás, ¿verdad? Soltar duele. O soltar, por ejemplo, un negocio que no funcionó. Porque emprender un negocio también implica toda una logística, todo un esfuerzo, toda una dedicación, todo un compromiso, y de repente no funciona. Pero hay un momento en la vida en lo que ya hay que soltar, ¿sí o no? Tenemos que soltar. Una relación, aquí varios se van a lo mejor a acordar del pasado, quizás estén viviendo eso en el presente, pero ¿cuántos han sufrido un despecho, un desamor y ha tenido que soltar? Que ya lo tienes que soltar, mujer, hombre, ¿o no? ¿A alguien le ha pasado que tiene que soltar o que sabe que tiene que soltar, pero le cuesta trabajo y está así como que, ay, no lo quiero soltar, no la quiero soltar? ¿Sí o no? ¿A alguien le pasa o solo yo? ¿Verdad que sí? O un sueño que parecía perfecto, ese sueño, pero que hay que soltar, porque hay momentos, déjame te digo, en la vida donde pensamos que la fe consiste en aferrarnos. A veces decimos, tengo fe que esto va a suceder, tengo fe en este negocio que puse, y tengo fe en el negocio, tengo fe en que mis fuerzas no me van a fallar, o tengo fe en que va a suceder. Pero la fe solamente se puede poner en algo. Muchas veces ponemos, ¿y cuántos de aquí? No me levanten la mano, porque seguramente muchos dicen, tengo fe en que ese negocio va a funcionar. Tengo fe en que mi selección va a ganar. ¿No? Tengo fe en ellos.
Pero te digo una cosa, en el único lugar en donde podemos depositar nuestra fe es en el Señor. Tú deberías de estar diciendo, tengo fe en ti, Dios, que tú puedes hacer que ese negocio funcione. Qué diferencia, ¿verdad? Tengo fe en ti, Señor, que ese equipo pueda ganar. Bueno, ahí a lo mejor tu fe no fue suficiente. Ni modo, quedamos fuera. Pero la fe solamente se pone en Dios. No puedes depositar tu fe en las cosas, en las personas. La fe solamente se pone en Dios. Pero muchas veces la fe, como te decía, consiste también no en aferrarse, sino en soltar. Qué difícil es soltar, ¿verdad? ¿Y eso porque soltar qué? ¿Soltar qué? Soltar duele. Soltar duele. Hay despedidas, como las que te mencionaba hace rato, como las de un desamor, que rompen el corazón, o las de un hijo que parte. Te rompen el corazón. Hay temporadas donde sentimos que Dios nos está pidiendo poner en sus manos aquello que más amamos. Y nuestra primera reacción es preguntarle, pero Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Pero hoy veremos que en ocasiones lo que Dios te pide soltar no es para quitártelo, sino para llevarlo a un lugar donde tú ya no puedes protegerlo. No es para que lo sueltes, sino para que se vaya a un lugar donde tú ya no puedes protegerlo. Es por eso que puse por título a esta palabra, a este mensaje el día de hoy, suelta tu canasta. Suelta tu canasta. Vimos la canasta, acabamos de ver un video donde alguien soltó una canasta, ¿sí o no? Algunos a lo mejor ya se identificaron con esa historia. Es la historia y la vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Veamos esta historia a través de una madre que hizo todo lo que estaba en sus manos. Todo lo que estaba en sus fuerzas, ella lo hizo. Pero fíjense, una historia que se encuentra en el Éxodo. El Éxodo es cuando el pueblo de Egipto ya había salido hacia la tierra prometida. En el Éxodo capítulo 2, verso del 1 al 10. No lo vamos a leer, pero fíjense, les quiero explicar. La Biblia nos presenta a esta mujer. Una mujer llamada, ¿alguien vio el video o no? ¿Cómo se llamaba? Jocabed. Una mujer, una madre llamada Jocabed. ¿La madre de quién? De Moisés, el famosísimo Moisés. Todos hemos escuchado ese nombre, ¿no? Moisés. Inclusive los que tienen un bebé, ¿en dónde lo suelen poner cuando está pequeñito, cuando está chiquitito? En un Moisés, porque es como que dado el nombre por eso, de ahí viene el Moisés. La Biblia nos presenta a esta mujer entonces, y el contexto de esta historia es aterrador. ¿Te puedes imaginar? Israel llevaba años siendo esclavo de Egipto. Había pasado por una esclavitud tremenda, pero el pueblo empezó a crecer. El pueblo crecía en número, empezó a crecer en número, y cada vez eran más y más y más los israelitas. Entonces el faraón, ¿qué hace? Se espanta y dice, no hombre, estos están creciendo bárbaro, están creciendo mucho, y si permito que eso suceda, al rato nosotros no vamos a poder gobernar sobre ellos, ellos van a gobernar sobre nosotros. Entonces este hombre, el faraón, emite un decreto que vamos a ver en Éxodo capítulo 1 al 22. Dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija perseverad la vida. Imagínense, yo sé que hay muchas madres ahorita aquí que traen a sus hijos y veo carriolas y todo. Imagínate que en este momento tú recibieras ese decreto de que tienes que echar a tu hijo, y si es niña ya te salvaste. Si es niña, ya te salvaste, porque ahí la palabra dice que a las niñas le perseveraban la vida. Pero si es niño, había que eliminarlo. ¿Puedes creer ese decreto? Una situación terrorífica para las madres, para los hijos de Israel. Y no fue Jocabed una madre irresponsable, fíjense. Cada nacimiento era motivo de alegría en esa escena, pero también era un motivo de terror para las mamás. Cada llanto de un bebé representaba o podía convertirse en una sentencia de muerte. Y entonces entre todos esos niños nace Moisés. La Biblia dice en Éxodo 2:2, la que concibió y dio a luz a un hijo, y viéndole que era hermoso,
Ay, ¿a poco no todas las mamás ven a sus hijos y lo ven hermoso? ¿Verdad? Esta mamá vio a su hijo y lo vio y dijo, está guapérrimo. Porque ahí dice la Biblia, y viéndolo, lo vio hermoso. Le tuvo escondido 3 meses. Lo escondió. Claro, seguramente toda mamá lo iba a esconder, pero entonces llegaron estos malosos y se los quitaban y los mataban. Entonces la Biblia dice que ella lo concibió, dio a luz y lo escondió. O sea que no fue una madre irresponsable, no fue una madre que se rindió. Hizo todo lo que estaba en sus manos. Lo escondió, lo protegió, lo abrazó, lo alimentó, lo cubrió. Pero la fe, y porque la fe nunca significa dejar de hacer nuestra parte. Hay personas que dicen, si Dios quiere hacerlo, pues lo hará. ¿No? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Ay, pues si Dios quiere, lo hará. ¿No? Pues ay, si Dios quiere, lo hará. No. Primero hacemos lo que podemos y cuando nuestras fuerzas terminan, empieza el poder de Dios a manifestarse. Y hay momentos, porque hay momentos en donde ya no podemos hacer más. ¿A alguien le ha pasado que ya no, que llega así casi rechinando las llantas, que ya no puede más? Para esta mujer con su bebé, llegó ese día. No podía hacer más. No podía callar a su bebé, no podía taparle la boca y que no llorara nunca. El bebé estaba creciendo, lloraba cada vez más fuerte. Era imposible ya esconderlo. Imagino yo esa noche, Jocabed mirando a su hijo dormir en su casa, tal vez acariciando su rostro, el rostro de su bebecito, pensando, ¿será esta la última vez que lo vea? ¿Será esta la última vez que vea a mi bebé? Entonces tomó una decisión que ninguna madre o que ningún padre quisiera tomar. Fíjense lo que hizo esta mujer. Construyó una pequeñita canasta, una canastita pequeñita, la impermeabilizó. O sea, no fue una canasta cualquiera, se dio el tiempo de hacer algo bueno y hizo una canasta, la impermeabilizó con brea, la revisó una y otra vez, porque ella dijo, si yo lo voy a soltar, al menos quiero hacerlo de la mejor manera posible. Y en Éxodo 2:3 dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó, o sea, la impermeabilizó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, en una canasta, en una canastita bien fabricada. ¿Y saben qué me impacta? Ella no lo aventó ahí nomás al río, lo colocó con cuidado. Y eso habla de una entrega llena de amor, no de resignación. Porque hay una gran diferencia entre abandonar algo y ponerlo en manos de Dios. Yo te estoy hablando aquí de soltar. Y hay muchas veces que decimos, ya lo suelto, ahí todo, lo que Dios quiera, pues. Pero qué diferencia sería, yo lo suelto, pero lo pongo en manos de Dios. Por eso muchas veces no funciona, porque dices, ya lo suelto ahí, que se encargue mi Dios, total, a ver qué pasa, si Dios quiere. Y esta mujer nos está dando una enseñanza que hay que entregarlo con amor, con cuidado, con determinación. Obviamente a veces, como te dije, soltar duele, pero tienes que estar consciente que lo estás soltando en las manos de quién. Y piensa quizás en algo que te duela en este momento, que tienes que soltar, pero que no nada más vas a soltar así por soltar, sino que tienes que entregarlo en las manos de Dios. Porque ese río, que para esta mujer, y quiero que de verdad te metas en la historia, porque no ha de ser fácil entregar a un hijo. ¿Te atreverías a echar a un hijo en una canasta y ponerlo ahí a la deriva en un río? Ella veía eso. Dijo, pues a ver, yo lo pongo en manos de mi Señor. Y el río, que parecía el final, era el camino al propósito. Imaginemos esa escena. La corriente así, se han puesto, ¿alguien ha estado a la orilla de un río caudaloso? ¿Un río bravo? ¿Cómo viene el río?
y comienza a mover esa canastita. Entonces imagínate que la mamá pone el río y yo creo que a lo mejor dijo, y voy a echar un brinquito porque no se me vaya, y no quería soltar, pero el río empezó a hacer su función y empezó a llevarse esa canastita. Y ella le empezó a ver hacia lo lejos irse, y cada vez más lejos, y cada vez más lejos. Y hasta que Jocabed dijo, quizás pensó como mamá, aunque ahorita me aviente por ella, ya no llego. Ya no llego, ya no la voy a alcanzar, ya hasta aquí llegué, ya no la alcanzo. Ya no puede dirigirla más, ya no puede protegerla más, solo puede llorar y confiar. Yo te pregunto, ¿cuántas veces nosotros también hemos llegado a ese punto? Cuando el matrimonio ya no depende solo de nosotros. Cuando el hijo toma ya sus propias decisiones, ya no está en tus manos. Cuando el diagnóstico está en manos de esos médicos, cuando no depende de ti, cuando tu dolor ya no es más, ya no está en tus fuerzas, cuando el negocio depende de las circunstancias que tú no puedes controlar, o cuando la vida nos obliga a decir, ¿a cuántos la vida de cierta manera nos ha obligado a decir, Señor, hasta aquí llegué yo, hasta aquí llegué, ya no más? Y nos damos por vencidos y decimos, ya no puedo más, hasta aquí llego yo. ¿A alguien le ha pasado por la mente algo así? Yo sé que muchas personas quizás llegan así con ese dolor de decir, ya no puedo más. Yo ya no puedo más con este matrimonio que no puedo, o sea, no puedo, yo ya hice todo lo que está en mis fuerzas, ya no puedo más. Yo ya no puedo más con estos hijos que no sé cómo controlar. Ya no puedo más con este diagnóstico que no sé qué. Los doctores dicen que no se puede más. Pero yo ya no puedo más. Y llegas de rodillas y le dices al Señor, quizás porque estás vencido, hasta aquí yo ya llegué. Pero justamente ahí donde tú terminas, ahí donde tú dices yo ya no puedo más, hasta aquí yo ya llegué, ahí es justamente donde comienza Dios. Porque mientras Jocabed veía un río, Dios veía una ruta. Mientras ella veía incertidumbre, Dios veía un palacio. Mientras ella veía despedida, Dios veía un destino. Qué impresionante es nuestro Dios. Y dale un aplauso porque imagínate lo que estaba viendo. Hay siempre dos versiones. Lo que tú ves y lo que ya Dios vio, lo que ya Dios estableció. Hoy tú estás viendo solo el dolor, pero Dios está trazando un camino mejor. Dios ya tiene algo grande para ti esperándote. El mismo río donde morirían tantos niños fue el río que llevó a Moisés hacia su propósito. Lo que el enemigo preparó para destruir, Dios lo convirtió en el camino a la victoria. Un camino hacia la victoria. Eso me recuerda en Romanos 8:28. Ahora bien, fíjense, ahora bien, y ahora bien viene este versículo a este mensaje. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. No dice que todas las cosas son buenas, ojo, dice que Dios puede usarlas para bien. Dios puede usarlas para bien. Y Dios ya estaba donde ella todavía no había llegado. Fíjense, mientras Jocabed lloraba, porque seguramente estaba llorando, ya no veía esa canasta, ya no sabía dónde estaba. Su hijo estaba perdido, quizás un cocodrilo se lo comió, quizás algo sucedió, quizás se ahogó, quizás no fue suficiente la brea, quizás se filtró el agua y se ahogó entre ese río. Mientras Jocabed lloraba, la hija del faraón hacía y se bañaba en el río. Ella no sabía que ese paseo cambiaría la historia. Porque Dios, déjame decirte algo, Dios siempre llega antes que nosotros. Dios siempre llega antes que nosotros. Cuando Abraham subía el monte para ofrecer Isaac, el carnero ya venía subiendo por el otro lado. Eso no lo veíamos, ¿verdad? Cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, Dios ya había llegado ahí, ya estaba dentro. Cuando los 3 jóvenes que iban a ser quemados por Nabucodonosor habían sido metidos al horno, Jesús ya estaba ahí adentro con ellos. Antes de que ellos fueran metidos al horno, Él ya estaba. Y cuando Moisés navegaba en aquella pequeña canasta, Dios ya había preparado el corazón de esa princesa que estaba ya en el agua.
ya lo había preparado. Éxodo 2, 5 al 6 dice: la hija del faraón bajó a bañarse al río, vio la canasta, abrió la cesta y al ver al niño tuvo compasión de él. Qué Dios tan extraordinario. Porque Él toca corazones, Él abre puertas, Él mueve personas. ¿Sabías que el vehículo para bendecir a otras personas sigue siendo y siempre seguirá siendo personas? Tú, yo, cualquiera que estemos aquí puede ser ese vehículo, esa canasta, esa persona para bendecir al que está al lado. Dios sigue usando personas para bendecir a su pueblo. Las personas son importantes, por eso Dios tocó el corazón de la princesa. Porque Dios hace de lo imposible lo posible. Dios hace mucho más de lo que nosotros podemos soñar o quizás imaginar. Y aquí viene una de las partes más hermosas de esta historia. La princesa decide algo, porque Dios toca su corazón y esta princesa decide algo. Algo que no estaba en sus manos, pero no era su responsabilidad. ¿Y sabes qué decide? Adoptar a ese bebé. Decide adoptar al bebé, pero necesita una mujer para alimentarlo. ¿Qué historia, no? O sea, un niño que echan al río, se pierde, la mamá llorando. Ella vio un río, un camino, pero Dios dio un destino. Y entonces imagínate, una princesa viene, parece de Disney la película, ¿verdad? Y viene la mujer, la princesa lo rescata y dice: yo lo rescato, pero yo no lo puedo alimentar. Entonces la hermana de Moisés, que lo siguió de cerca, porque hay personas que siempre van a estar ahí caminando al lado, que te buscan, que te protegen, que te ayudan, que te exhortan. Entonces ella vio ese momento y dijo: yo conozco a alguien, que le puede alimentar a este bebé. ¿Y a quién creen que mandó a llamar? A Jocabed. Entonces volvió ella a su hijo. Lo que ella había soltado, Dios se lo devolvió, porque había un propósito. Y entonces aparece esta historia donde proponen llamar a esta mujer hebrea. Jocabed entrega a su hijo, pero Dios se lo devuelve. Y no se lo devuelve normal, se lo devuelve ahora protegido, sostenido. Y además, ¿qué crees? Hasta le pagaban para que lo cuidara. Así es mi Dios. Él no se queda con nada. Solo Dios puede escribir historias así. Porque te voy a decir algo: cuando entregamos algo a Dios, nunca queda peor de lo que estaba en nuestras manos. Nunca. Efesios 3:20 declara: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Dios siempre va a superar tus expectativas. Dios siempre supera nuestras expectativas. Tal vez hoy tu canasta no se llama bebé. Tal vez tu canasta no se llama Moisés. Tal vez lleva esa canasta tu matrimonio. Tal vez tu canasta lleva tu salud. Tal vez tu canasta lleva tus hijos. Tal vez lleva tu ministerio. Tal vez lleva tu empresa. Tal vez ese sueño que aún no se cumple. Y Dios te dice: confía en mí. Confía en mí. No porque Él quiera quitártelo, sino porque quiere llevarlo más lejos de lo que tú puedes hacerlo. Por eso dice: confía en mí. Porque a veces lloramos por lo que soltamos, sin saber que Dios ya está preparando el lugar donde eso va a florecer más grande. Como dice Proverbios 3, del 5 al 6. Fíjense lo que dice el Señor aquí. Hoy te dice a ti: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Él enderezará tus veredas. Si andabas en un valle oscuro, tenebroso, caminando por la sombra de muerte, Él dice: yo te voy a llevar, voy a allanar tu senda, te voy a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y también recordemos las palabras de Jesús. Y con esto no, como que dices: bueno, sí, pero no. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida, dice Jesús, por mi causa y por el evangelio, la salvará. Así que tienes que entregarle. Por eso Él te pide: entrégamelo.
Entrégamelo, porque el que quiera salvar, tú quieres salvar tu vida, tienes que perderla. Si tú quieres salvar tu vida, tienes que perderla, pero ¿sabes dónde la tienes que perder? ¿A quién se la tienes que entregar? Hay una canción que últimamente ha venido que dice que estoy gastando mi vida por Él y para Él. En Él tienes que gastar tu vida, en Él tienes que entregar tu vida, porque la palabra es clara: el que quiera salvar, si la quiere salvar, piérdela, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, es decir, por las buenas noticias, por el evangelio de la paz, ese la salvará. ¿Deseas salvarte? ¿Deseas salvar tu vida? Entrégasela a Jesús, entrégasela a Él. Es el mejor lugar donde la puedes soltar, donde te puedes ir así. ¿Han visto ese ejemplo, ese ejercicio donde te sueltas para atrás y alguien te sostiene y que tienes que confiar plenamente? Así tienes que confiar sin ver. Nadie tiene ojos en la nuca, ¿verdad? Pero tienes que confiar, irte para atrás, entregarte a Él para salvar tu vida. En el reino de Dios, muchas veces ganar comienza con rendirse a Él. Quiero terminar con esta imagen de esta historia. Imaginen años después a Jocabed. Imagínate, años después, los años pasan porque el tiempo no se detiene. El tiempo sigue corriendo, el río sigue llevando agua y no se detiene. Y ve entrar a un hombre a ese palacio con autoridad, con sabiduría ahora, con un llamado divino. Es su hijo Moisés. Ese es su hijo Moisés, el mismo bebé que un día dejó entre lágrimas. Si ella hubiera retenido eso, aquella canasta, por miedo, tal vez Moisés habría muerto. Pero al ponerlo en las manos de Dios, se convirtió en el libertador de toda una nación. Quizás hoy tú estás aferrándote a algo por temor y Dios te dice: entrégamelo, entrégamelo, porque lo que se queda solo en tus manos tiene el límite de tus fuerzas, pero lo que entra en las manos de Dios queda bajo el alcance de su poder, el poder de Cristo Jesús para convertir esos desiertos en bosques, esos ríos secos en manantiales de agua viva. Así que no temas al río, no temas a la despedida, no temas al cambio, porque el mismo Dios que cuidó aquella pequeña canasta sigue guiando nuestras vidas. Cuando tus manos ya no puedan hacer más, todos vean sus manos. Cuando tus manos ya no puedan hacer más, las manos de Dios comienzan a hacer lo imposible. Así que no llores solo por lo que estás soltando, no llores por eso que estás soltando. Levanta los ojos y confía en aquel que ya está esperando tu canasta río abajo. Ahí está esperándote el río abajo. Lo que tú no ves, Él ya lo vio. Así que confía en Él, confía en el Señor. Entrégale cualquier cosa. Yo te animo a que ese dolor, esa tristeza, esa situación, esa enfermedad, a tus hijos, ¿cuántas veces no queremos entregarle a nuestros hijos al Señor? Entrégaselos hoy. Entrégale tus cargas. Él dice: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo les daré descanso. Y yo sé que muchos vienen así a la iglesia, cansados, cargados, pero el Señor hoy te vuelve a decir: entrégamelo, entrégamelo. Y ese problema va a salir victorioso, va a salvar una nación, va a ser alguien grande después. Hoy tú no lo crees, pero esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el nombre de Jesús yo le pido a esta iglesia que hoy suelten el control. Suelta el control, suelta el control de tu vida, entrégaselo en las manos del Señor. Hoy estás aquí por eso, para entregarle ese control al Señor. Entrégale tu vida al Señor. Amada iglesia, déjame orar por ti. Padre, te doy gracias, Señor, por este mensaje que tú nos mandas, Señor. Solo tú basta, Señor. Solo tu palabra basta, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa iglesia, Señor. Te pido que tú les des el querer como el hacer, Padre, de soltar sus cargas, Señor, de entregarles como Jocabed esa canasta, Padre.
Pongan hoy en este momento todas esas cosas en esa canasta. Hazlo pensándolo en el corazón. Mete todo lo que te aflija en esa canasta. Agarra una canasta en este momento, ponla en tu mente y echa todos esos problemas que tienes, aviéntalos en esa canasta. Ponlos en esa canasta y deja que el río en este momento se lo lleve, sabiendo que Jesús es quien va a recibir esa canasta. Suelta tu canasta sabiendo que el Señor está a punto de recibirla río abajo. Créelo, porque Él está ahí esperándote y tiene un futuro y una esperanza. Lo declaramos el día de hoy en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Y si lo crees, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él es fiel. Amada iglesia, que Dios te bendiga. Doy gracias por cada uno de ustedes, por su fidelidad. Sabemos que estamos ahorita en remodelación, estamos en obra, pero nuestra iglesia va a quedar más hermosa que nunca. Así que démosle también gracias a Dios, porque Él es bueno, porque tenemos un espacio, un lugar hermoso en donde podemos venir a alabarlo, adorarle. Aquí no importa el marco, aquí lo que importa es la pintura, y la pintura es la palabra de Dios. Amén. Así que si estás contento, dale tu mejor cierre con un aplauso hermoso. Yo me despido, pero los dejo con la pastora y nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Cada domingo vemos personas llegar, pero Dios ve historias de vidas transformadas, familias restauradas, jóvenes encontrando propósito. Lo que sucede aquí no es casualidad. Cada domingo vemos personas llegar, pero Dios ve historias de vidas transformadas, familias restauradas, jóvenes encontrando propósito. Lo que sucede aquí no es casualidad. Cada luz encendida, cada clase para niños, cada reunión, cada tiempo de adoración es parte de una misión mucho más grande que nosotros. Porque la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros. Y cuando cada uno aporta lo que Dios pone en su corazón, la misión continúa. Más vidas son alcanzadas, más familias encuentran esperanza, más personas conocen a Jesús. Quizá hoy no veas hasta dónde llegará tu semilla, pero Dios sí, porque una ofrenda es más que dinero, es fe, es